Mical. ¿Y por qué digo que es bonito? Nos vamos otra vez a la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A los colosenses. Y dentro de esa carta que estamos viendo, vemos por allí la razón de la carta, ¿sí? Y vemos que el apóstol Pablo algo que tenía es que enseñaba doctrina, enseñaba lo que era, en qué se creía, y qué bueno es que nosotros sepamos en qué creemos. ¿Por qué? Porque como decía el versículo que le gusta al hermano Nájera, ¿sí? De Colosenses. ¿Cuál es el versículo, hermano? Ah, ¿verdad? Fíjate que nadie te engañe por medio de filosofías. Hermano, este es un problema que hay, ¿sí? Y hay veces que nos metemos tanto en ver filosofías y ver cuestiones de hombres, ¿verdad? Cuando tenemos la palabra y el Señor nos habla a través de la palabra. Y gloria a Dios por el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque escribió y escribió esas doctrinas a la iglesia para que la iglesia entendiera y supiera quién es Jesús y lo que había hecho. Me voy tantito a la historia de Pablo, y el apóstol Pablo, a él le costó mucho saber quién era Jesús. Por eso es que esta carta a los colosenses es muy importante, porque a él le costó saber. Acuérdese que él era religioso. Él tenía una religión y muy buena religión que tenía él. Una religión en donde él desde chiquito fue enseñado en la religión, y él sabía, y él sí practicaba la religión, ¿sí? Por eso yo creo que el hermano Nájera se identifica con este versículo, ¿verdad? Y se identifica a lo mejor con el apóstol Pablo, porque muchos, a lo mejor hay muchos católicos que se dicen católicos, pero nunca lo practicaron realmente, ¿verdad? A lo mejor nada más era en bodas, en 15 años, en algunas misas que había así de fin de año, de Navidad, y era cuando se paraban a la iglesia. Sí, pero el hermano dice, pues yo sí lo practicaba, yo sí era practicante, ¿verdad? Y así era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él sí practicaba la religión, ¿sí? A tal grado que incluso hasta estaba dispuesto a matar a la gente por su religión, porque estaba bien afianzado en su religión. Entonces, cuando a él le hablaban de Jesús, para él era algo que no podía entender lo que era Jesús, ¿sí? Y él no lo recibía a Jesús. Él no recibía al Señor Jesús. Acuérdense, ¿por qué mataron al Señor Jesús? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál fue el delito que cometió el Señor Jesús? ¿Por qué crucificarlo en una cruz? ¿Y de qué manera lo mataron? ¿Por qué hicieron eso la gente? ¿Por qué hicieron? ¿Y se acuerdan quiénes fueron? Los judíos, ¿verdad que sí? Los judíos. ¿Por qué lo hicieron los judíos? Porque decirse que era hijo de Dios, ¿sí? Y al decir que era hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, ese fue el problema y por eso lo mataron. Es de que imagínense nada más, qué blasfemia para el religioso Pablo. Para el religioso Pablo esto era algo que no podía él entender, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos estaban dispuestos a matar, y ahí estaba Pablo cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿sí? Ahí estaba, y él consentía, así dice su palabra ahí en Hechos, él consentía en la muerte de Pablo, porque estaban a tal grado de que no podían entenderlo. Y ahora vemos Colosenses y vemos cómo habla de Jesús. ¿Qué te pasó, apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? O sea, ¿cómo ahora puede defender tanto? Vemos Colosenses, una carta cristológica, y vemos cómo puedes hablar ahora sí de Jesús, que incluso tú mismo estás diciendo que Jesús es Dios. Ya no nada más estás diciendo que es hijo de Dios, sino que Jesús es Dios, y no todavía con eso, sino que es el superior de todo, es el que tiene el primado de toda la creación, ¿sí? Sobre todas las cosas. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué lo hizo cambiar al apóstol Pablo? Cuando, acuérdese bien, cuando estaba el apóstol Pablo no había Biblia. La Biblia que había era el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa era la Biblia, no estaba el Nuevo Testamento. A él nadie le explicó quién era Jesús. Él no se fue a un seminario de teología y para ver quién era Jesús. El apóstol Pablo no fue para allá, ¿sí? Porque ya ahorita déjeme decirle que este es un problema que hay. Y hay tantos seminarios y hay tantas escuelas teológicas que incluso eso también viene y como que viene a cambiar nuestras formas de pensar y cosas de esas, ¿verdad?
Porque que si hay bautistas, que si hay metodistas, que si hay presbiterianos, que si hay luteranos, que si hay pentecosteses, que si hay, oiga, y tantas líneas que se van por ahí, ¿verdad? Doctrinales. Y decimos, pues bueno, ¿y quién está en la verdad? ¿Cómo le hizo el apóstol Pablo? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar tantito, pero ¿cómo le hizo el apóstol Pablo para saber cuál es la verdad acerca de Jesús y ahora escribirla y hablarles, y con qué manera y con qué autoridad les hablaba a las iglesias? Iglesia de Colosas, que lo veía, estoy dando un repasito tantito del domingo pasado, pero que él veía en la iglesia, una iglesia de Colosas que ni lo conocían. Él no los conocía personalmente, estas personas, pero con qué autoridad les hablaba y les ponía lo que era la doctrina del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué lo hizo cambiar al apóstol Pablo? A ver, ustedes que conocen Biblia, ¿sí? ¿Qué lo haría cambiar al apóstol Pablo? Esa manera que le digo, antes perseguidor y todo, y religioso, y tenía la Biblia y tenía las escrituras, y se iba a las escrituras, y en las escrituras todos los de su religión, ¿sí? Veían y decían, Jesús no es Dios. Todos los de su religión, eso era lo que decían. Jesús no es Dios. De tal grado que incluso quisieron matar al apóstol Pablo. De hecho, cuando escribe esta carta estaba encarcelado. ¿Por qué? Por él andar defendiendo a Jesús. ¿Qué lo hizo cambiar? A ver, un comentario así rapidito. El encuentro que tuvo con Jesús. ¿Sí? El encuentro personal que tuvo con Cristo. Esto fue lo que lo hizo cambiar. Hermano, ¿cuántas veces no estamos, e incluso a nuestros seres queridos o amigos o familiares, les explicamos y les explicamos la palabra y todo, y no entienden? Y dice uno, pues, ¿qué pasa? Sí, ¿por qué no entienden? Si es tan sencillo, mira lo que dice. Yo nomás me imagino al apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Sí, y después se iba y leía Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, después de haber tenido el encuentro con Cristo, y decía, wow, pues aquí está hablando del Señor Jesús. Se iba a las profecías, a los profetas mayores y menores, y decía, pues aquí está hablando del Señor Jesús. Se iba a los salmos, veía el Salmo 22 y el Salmo 8, aquí está hablando del Señor Jesús. Oiga, yo creo que él empezó a verlo, ¿verdad que sí? Por eso fue que saca la doctrina y nos dice quién era el Señor Jesús. Pero, ¿qué fue lo que hubo ese cambio? Fue un encuentro con Cristo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si no hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, es difícil entender quién es el Señor Jesús. Necesitamos tener un encuentro con el Señor Jesús. Sí, lo podemos ver en estudio y todo, sí, pero si no ha tenido un encuentro con Cristo, no sabe quién es Jesús. Necesita fuerzas tener el encuentro con el Señor Jesús. Por eso, hermano, cuando evangeliza, no se preocupe tanto por usted quererlo cambiar y usted darle tanta Biblia. Y a veces nos aprendemos hasta tanta Biblia, ¿verdad? Que queremos, sí. Y luego es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, está bien, pero ¿sabes qué? Háblales de Jesús y deja que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, deja que lo convenza. Deja que tenga un encuentro con Cristo. Y cuando tenga un encuentro con Cristo, va a saber quién es Jesús. Va a entender ahora sí la Escritura. Ahora sí la Escritura va a ser revelada y va a tener ese encuentro con el Señor Jesús, así como lo tuvo usted. Al momento de tener ese encuentro con el Señor Jesús, ¿a poco no se le abrieron los ojos? ¿Verdad que sí? Y empezó a ver, wow, oye, esto es lo que dice. Por eso ahora sí dice el hermano, y ahora ya no voy a ser engañado. Sí, y ya no puede ser engañado. ¿En serio ya no puede ser engañado? ¿Verdad que sí? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque exactamente esto fue lo que le pasó a la iglesia de Colosas. Iglesia de Colosas, hermanos que ya habían creído, hermanos que habían tenido un encuentro con Cristo, hermanos que ya sabían quién era Jesús y que lo habían recibido como su Señor y Salvador. Estos hermanos estaban siendo atacados por otras doctrinas. Hermano, por eso es la importancia de la escuela dominical en la iglesia. Por eso es la importancia de la enseñanza en la iglesia, porque a veces nos creemos que ya somos súper cristianos, súper hombres, sí, que ya tenemos al Espíritu Santo, y no digo que no, el Espíritu Santo es poder, sí, no con esto le voy a decir que no es poder, sí es poder el Espíritu Santo, y está el Espíritu Santo y nos revela, y es el que nos guía a toda verdad y toda justicia, pero es bueno escudriñar las Escrituras. Sí, es bueno la enseñanza. No puedes decir, no, yo ya sé todo. Me acuerdo un hermano allá en Monterrey, ¿verdad? Yo le decía, a lo mejor ya se los he platicado algunas veces,
pero él no iba a la escuela dominical, él nada más iba al servicio de la tarde. A la escuela dominical no iba. Y tenía 2 hijos, ¿sí? Y tocaba el hermano, él era de los de la alabanza en la iglesia. Y yo le decía, oye, ¿y por qué no vienes a la escuela dominical con tus hijos? Tus hijos necesitan, ¿sí? Yo no creo que yo era pastor, no, yo era uno miembro como él, ¿verdad? Y yo le decía, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Dice, no, dice, pregúntale a mis hijos. Dice, pregúntales a ver qué quieres saber de la Biblia. Pregúntales, ya se la saben toda. Wow, dije yo, wow, miren nada más. A veces así nos creemos, hermano. Y nos creemos autosuficientes, creemos que nosotros lo podemos hacer. ¿Para qué ir a una escuela dominical? ¿Para qué necesitamos? Ahí vamos a perder tiempo. Gloria a Dios por usted que viene a la escuela dominical y que siente la necesidad de poder tener este conocimiento del Señor Jesús. No lo sabemos todo, no. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios que está en nosotros nos está revelando la palabra. Y gloria a Dios por ello, amén. Y no que nos creamos esa autosuficiencia. Sí, me recuerdo de esta Miriam y de María y Aarón, ¿verdad? Oiga, a veces cómo se nos puede subir, porque decían, pues ¿quién es Moisés? ¿Verdad? Pues ¿quién es Moisés? Pues si también Dios habla con nosotros, hombre, ¿cuál es el problema? Oiga, pero ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan qué le pasó a Miriam? ¿Verdad que sí? Sí, le dio lepra, ¿verdad que sí? Por estar, oye, ¿por qué? Porque hay veces que empezamos a creernos nosotros, que nosotros las podemos, que nosotros sí la podemos hacer. Hermano, cuando Dios pone y quien nos muestra la palabra y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos enseña, amén. Desde que gloria a Dios por ello. Muy bien, seguimos con Colosenses. Aquí ya me voy a adelantar tantito, porque es la introducción que estábamos dando. Y me voy tantito al propósito del libro. Ya vimos las otras partes, pero aquí me quedé el domingo pasado. Y me voy al propósito del libro. A pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a acusar la infiltración de doctrinas que se desviaban del evangelio. Esta noticia, recibida por conducto de Epafras, alarmó a Pablo, que se hallaba preso posiblemente en Roma. Al comprender los peligros que acechaba a la fe aún reciente de los colosenses, les escribió poniéndolos sobre aviso. Luego encargó a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, que llevara la carta a su destino. Yo nada más me imagino al apóstol Pablo. Hermano, si usted no sabe, déjeme decirle que esta es una carga de los pastores. ¿Sí? Esta es una carga de los pastores. Y más cuando las almas están nuevas. ¿Sí? Siempre está ese pendiente. Pero en las almas nuevas, mire que el diablo siempre ataca. Siempre ataca el diablo. Y ataca de una manera tan sutil que la gente no se da cuenta. No te das cuenta, hermano. Cosas que antes tú estabas con un ánimo y decías, no, sí, yo le voy a servir a Dios. Y de repente, ¿qué pasó? Ya hubo un ataque por enfermedad, ya hubo un ataque por economía, ya hubo un ataque por desánimo porque viste algo en algún hermano, por esto, lo otro, aquello. Ya hubo un ataque por algún lado, pero hubo un ataque de parte de Satanás. ¿Sí? El apóstol Pablo aquí se preocupó de algo. Estaba preocupado. Y la preocupación fue por el ataque de Satanás, porque estos hermanos habían creído en Jesús. Ya sabían quién era el Señor Jesús, pero empezaron otras doctrinas a meterse por allí y doctrinas engañosas que parecía como que aceptaban al Señor Jesús. Y unos eran los gnósticos. Sí, estos parecía que aceptaban al Señor Jesús. Todo se veía como que sí lo aceptaban. Le digo, para mí se me afiguran los gnósticos algo como el testigo de Jehová. Sí, y a lo mejor no me gusta hablar mucho de la religión así directo, pero de las otras doctrinas, pero déjeme decirle que esta es una doctrina que está muy errada y esta es una doctrina que está desde ese tiempo. Sí, para mí ellos son parte así como los testigos de Jehová, que usted los ve y son buenas personas, andan muy bien vestidos, y presentan el evangelio, vamos a ponerle así, lo estoy poniendo entre comillas, un evangelio que dicen que Jesús vino a salvar, que Jesús es el Hijo de Dios que vino y que a través de él somos salvos. Sí, lo presentan y parece muy similar a lo nuestro. ¿Sí? ¿Y por qué parece muy similar? Porque déjeme decirle que ellos salieron de nosotros, vamos a ponerle, ellos salieron del cristianismo real, ¿sí? De ahí salieron ellos. Nada más que hicieron otra traducción de su Biblia, pero ellos a usted le predican con la misma Biblia suya.
Es con la Biblia que le predican, porque ellos sí la tienen la Biblia, sí la ven por ahí la Biblia, nada más que ellos dicen, pero está más bien entendida la Biblia que nosotros tenemos, más bien explicada la Biblia que nosotros tenemos, ¿sí? Traducida como ellos dicen, entonces así es como está bien la Biblia. Entonces ellos se parecen mucho a los gnósticos, que esto les pasó a esta iglesia de Colosas, ¿sí? Llegan, incluso les dicen, ¿sabes qué? Mira, Jesús es como uno de los ángeles, es una criatura más. Sí, supremo, superior y todo esto, pero es otro creado más. Y lo estaban poniendo a la altura de los ángeles. Y sabemos que Jesús creó a los ángeles. Amén. O sea, no puede ser a la par, porque por él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Porque él es el eterno, porque Jesús es Dios. Y esto es lo que no recibe lo que es la iglesia, los testigos de Jehová. Ellos no reciben esto, que Jesús es Dios. Dicen, es hijo de Dios, pero no que Jesús es Dios. Y hermano, le digo, vienen así los ataques. Otra vez voy a poner como ejemplo a los hermanos Flores. Pero yo vi clarito un ataque de parte del enemigo en contra de la hermana Carla, ¿sí? Cuando recién aceptó al Señor como Salvador. Fue en esa misma semana que la había aceptado, ¿sí? Con esa hambre que tenía del Señor, ¿sí? Una persona le dice, te puedo llevar estudios a tu casa de la Biblia, ¿sí? Podemos estudiar la Biblia, ¿sí? Y la hermana nos preguntaba, digo, hermana, espérese tantito. Espérese, primero conozca, porque si no, no le dije no un definitivo, no, ¿verdad? Sino le dije, espérese tantito para que conozca y sepa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la preocupación que tenemos. A veces piensan las personas, dicen, bueno, es que no quieren que se les vaya, lo que quieren es tener gente. No, hermano, no es la gente. Aquí el apóstol Pablo, si usted se fija, ni eran gente de su iglesia. Sí, no eran personas que estaban ahí, que le ofrendaban y le diezmaban al apóstol Pablo. No, no era esto. Ni los conocía el apóstol Pablo. Pero le preocupaba algo, y la preocupación era de que ellos estuvieran recibiendo otra doctrina que los desviara del Señor. Amén. Es de que esto es lo que a veces no se entiende, pero qué bueno que lo podamos ver y que no seamos engañados. Esto es lo que pasa, el propósito principal de la carta a los colosenses. En este documento se revela la influencia que entre los creyentes de Colosas ejercían todavía algunos hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Esto lo ve ahí pongo los versículos, no los voy a leer ahorita porque me voy a ir un poquito más adelante. Eran formas de vida y de cultura difíciles de desarraigar, las cuales, unidas a la permanente presión del medio social colosense y a la insensate insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, causaban confusión e inquietud en las iglesias. Sí, aquí tenían un problema, ¿verdad? Un problema que ya no nada más eran los gnósticos, sino también estaban los judaizantes que les decían, no, es que tienes que hacer esto y lo otro y te tienes que circuncidar. Y eso, entonces empezó a haber muchos problemas en la iglesia de Colosas. Por eso fue que escribe el apóstol Pablo esta carta a los colosenses. ¿Cuáles eran las herejías que había en los colosenses? ¿Qué era lo que estaban ahí? Pablo nunca describe la manera explícita de las falsas enseñanzas a las que se oponía en la carta a los colosenses. La naturaleza de la herejía se infiere por las declaraciones que hizo en su oposición a los falsos maestros. Un análisis de su refutación sugiere que la herejía era de diversas naturalezas. Algunos de los elementos de esas enseñanzas eran, y vamos a verlo, ¿qué quiere decir esto? No dice directamente, oye, cuidado con los gnósticos, cuidado con los judaizantes, cuidado. No dice directamente. Pero lo que está explicando el apóstol Pablo se ve que está contrarrestando las doctrinas de los gnósticos, de los judaizantes, de esos. ¿Sí? Se ve en su escritura de los colosenses. No sé si me explico con eso. Pero una de las cosas era el ritualismo. Estaba sujeto a reglas estrictas sobre los tiempos de alimentos y bebidas permisibles, festividades religiosas y la circuncisión. Abra su Biblia ahí en Colosenses, sí la tiene ahí en Colosenses, ¿verdad? Abra su Biblia en Colosenses porque lo vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo exactamente ataca esas cosas. Sí, se ve el ritualismo, todo, entonces lo podemos ver ahí. Colosenses 2, 16 y 17. ¿Alguien lo tiene? Adelante, hermano.
Así es. ¿Qué era lo que pasaba? Les decían, es que sabes que tienes que guardar el sábado. ¿Lo han oído por ahí? Sí. Yo voy aquí a la bendición de vez en cuando. Sí, y cada que voy que me encuentro a un hermano ahí, me pregunta, dice, como que no, se le olvida que me ha preguntado, ¿va? Pero van como unas 4 veces, yo creo, que me pregunta, como no me ve tan seguido, y cada que me ve, me dice, ¿qué piensa del sábado? Sí. Dice, ¿qué piensa del sábado? Están bien los del sábado, ¿verdad que sí? Dice, están bien los del sábado. Y ya me tengo que poner a explicar, y siempre le doy la misma explicación, ¿verdad? Y yo creo que se recuerda, ya cuando le digo, ya, pues, sí, ya se va, ¿sí? Pero cuando me llega a ver aquí en la bendición, siempre me pregunta, ¿y qué piensa del sábado? Hay veces que nos metemos esos ritualismos y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, cuidado, no andes con que guardar las lunas y que esto y lo otro, ¿sí? Estás haciendo, no, ¿sabes qué? Ya todo fue cumplido en el Señor Jesús, ¿sí? No te metas a esas religiosidades, ¿sí? Que nos ponemos a ver esas religiosidades que están ahí. El otro es el ascetismo. No tomes, no pruebes, no toques. El 2:21, ¿alguien lo tiene? 2:21 y 2:23. Adelante. Ujú. Aquí, ¿qué les estaba diciendo? Le estaba diciendo el apóstol Pablo. No, es que están unos que te dicen, sobre todo los judíos, ¿verdad? Sí, o otros que eran ¿qué es el ascetismo? Son aquellos que creen que por lo que ellos hacen van a lograr la salvación, ¿sí? Por lo que están haciendo. Mire, aquí está ascetismo. Se denomina ascetismo o ascética a la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de placeres, ¿sí? No te cases, no comas, estás en cuaresma, no comas, o sea, son cosas que así se les dice, ¿verdad? No puedes comer carne o tienes que dejar de comer esto, lo otro. Ese es el ascetismo. Dice, por medio de la negación de placeres materiales o abstinencia al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole que dependerán en mayor o menor medida del grado y orientación de que se trate. ¿Sí? No comas carne de puerco, no tomes café, no sé, y creen que a través de eso, ¿sí? Se cree que a través de eso, yo no le voy a decir que no está bien no comer carne de puerco, pues déjeme decirle que es una de las que dañan, ¿verdad que sí? Y por algo Dios le dijo al pueblo de Israel, por cuestiones de salubridad, ¿sí? Por cuestiones de salubridad se los encomendaba, o sea, no está mal, pero no con esto estás logrando algo, ¿sí? No con esto es que estás logrando, es cuando lo dejas de hacer para lograr, ¿sí? Estar bien espiritualmente. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. La adoración a los ángeles, ahí lo vemos en el versículo 2, verso 18. Adelante, hermano. Ujú. Les digo, ya se iban hasta el culto a los ángeles, ahí es donde metían al Señor Jesús, ¿sí? Y por eso es de que era una de las cosas que el apóstol Pablo estaba viendo. Le digo, no lo dice así textualmente, que ese era el problema, pero en su explicación, lo que les está diciendo, ahí es lo que se ve que estaba pasando el problema. El menosprecio de Cristo, ¿sí? Esto lo vemos en el 1:15 al 20, y ahí es en donde explica, no lo voy a leer ahorita porque ahorita lo vamos a volver a leer. Sí, pero ahí es en donde explica quién es Jesús. Cuando les explica quién es Jesús es porque ellos estaban menospreciando a Cristo. ¿Quién es? ¿La iglesia de Colosas? No, los que estaban llegando con sus doctrinas. Esos eran los que estaban menospreciando. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, no, espérenme, Jesús es sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces ahí lo podemos ver. La otra eran las ciencias ocultas. Los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. Ellos creían que tenían muy su pensamiento y todo,
Sí, pero allí lo dice el apóstol Pablo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Lo vemos en el 2, 4 y versículo 8. ¿Alguien lo tiene? 2, 4 y 8. Capítulo 2, verso 4. A lo mejor voy muy rápido, ¿verdad? Pero es que veo el reloj que avanza y quiero abarcar. Sí, 2, 4 de Colosenses. Dice: y esto le digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Así es que se ve aquí, y se ve que ellos estaban muy inteligentes, ¿verdad? Y decían: no, mira, es que el doctor tal, ese sí sabe, ¿verdad que sí? Y el doctor tal dice tal cosa, ¿verdad? Es que él tiene un PhD en literatura, tiene un PhD en filosofía, tiene un doctorado en esto, y ese sí sabe, y eso era lo que estaba, y les decía: no, ¿sabes qué? Que nadie te engañe, ¿verdad? Con esas cosas, con filosofías, digamos, sí, hermano. A los santos, a las imágenes. Y cuando leo Colosenses, me dice, pues de todo eso que has aprendido, de todo eso que has enseñado, no te sirve para nada. Eso no es nada lo que yo te estoy ofreciendo, el Señor Jesús, porque Él es el único en el que tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza. Es el único que se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Y así como Pablo, él estudioso, el fariseo, el circuncidado al 8º día, él sabía muchas lenguas, él sabía muchas cosas, y de eso a él no le sirvió para nada. Tuvo que tener ese encuentro personal con Jesús. Colosenses, para mí, el fundamento de toda mi fe, como lo explica aquí Pablo, de que todo lo que yo había aprendido, de todo lo que yo había enseñado, no me sirvió para nada. Ahorita es difícil porque explicarle a los demás, porque como Pablo, pues si yo lo enseñaba, yo llegué a este país diciéndoles: es que tienes que arrodillarte, tienes que rezar el rosario, tienes que hacer esto en Semana Santa. Ahora mi cambio y mi plática hacia los demás es de que no, sabes que el fundamento es Cristo, todo lo demás no sirve. Pero ¿cómo? Si tú nos lo enseñaste, tú nos dijiste que hiciéramos esto. Yo veo a Pablo en su conversión y decir ahora, no, es que eso no se hace. Yo pienso que Pablo tenía muchos enemigos, muchos que hasta lo querían matar, y sí lo dice su palabra, que lo querían matar, porque él de perseguidor hacia los cristianos, y luego hacerse cristianos, pues oye, ¿qué cambio fue ese? ¿Qué cambio tan radical? Pero pues nuestra fe ahora depositada única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué lavada de cerebro le dieron a Pablo, verdad que sí? No, ¿cuál lavada de cerebro? Fue el encuentro con Cristo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo que ahora estaba en él y le revelaba la palabra que él no conocía. Por eso otra vez les digo, y insisto, en que lo importante es tener un encuentro con Cristo Jesús. Queremos entender la palabra y a veces queremos, si quiere, téngalo por allí por si alguien quiere hablar ahorita, hermano, gracias. Sí, y a veces nosotros queremos y decimos: no, pero es que, por ejemplo, una persona que me decía: es que todas las religiones son iguales y todo. No entendemos lo que es Dios. Sí, no entendemos lo que es el Señor Jesús. Con que yo no haga mal a nadie, con que yo me porte bien, con eso está bien. ¿Sabes qué? Es que no has tenido un encuentro con Cristo. Necesitas tener un encuentro con Cristo. Necesitas que el Señor venga a tu vida, ¿sí? Y que el Espíritu Santo venga y more en ti, para que entonces tú puedas saber quién es Jesús. Que realmente lo puedas entender. Porque todo queda en filosofías igual que todas las demás. Sí, todo queda en escrituras igual que las demás. Si tú no has tenido el encuentro con Cristo, es difícil que puedas entender quién es Jesús. Por eso invitamos a la gente a que tenga el encuentro con Cristo, que venga a los pies de Cristo y que lo reciba como su Señor y Salvador, y va a verlo, que se le va a quitar esa venda que están en los ojos y va a entender quién es el Señor Jesús. Esto es lo que pasaba con el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso es de que él lo podía hacer de esa manera. Me voy a ir aquí. Bueno, el escritor del libro ya lo vemos que es Pablo, ¿verdad? La fecha del libro fue en el 61 después de Cristo. Por eso le digo que todavía no había el Nuevo Testamento, ¿sí? Era el Antiguo Testamento nada más lo que tenían en ese tiempo, pero el Nuevo Testamento no lo tenían. El tema de esta mañana,
sí, que ya entramos al tema de esta mañana, es Colosenses, la deidad de Cristo demostrada. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, demuestra que Jesús es Dios. ¿De qué manera? Y vámonos al principio primero. ¿Quién es Jesús? Y este sí lo vamos a decir rapidito así. ¿Quién es Jesús? Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted lo va a entender esto bien. Si no lo ha recibido, a lo mejor no lo va a poder entender. Y si no lo entiende, yo le invito, ¿sí?, a que reciba a Cristo como Señor y Salvador el día de hoy. Vemos Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Así me lo dice clarito, ¿verdad? Juan 5:20, primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Jesús? ¿Habrá duda en ese versículo para decir que Jesús es Dios? Lo está diciendo la palabra de Dios. Ya llevamos dos. Segunda de Pedro 1:1, y este lo leo en Nueva Traducción Viviente porque como que se entiende un poquito mejor. Lo pueden leer en Reina Valera. Dice, yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. ¿Quién es Jesús? ¿Hay duda? Jesús es Dios. Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice esa escritura que es Jesús? Dios, ¿verdad? Le digo, y a veces decimos nosotros, ¿y qué los testigos de Jehová no tienen esta Biblia? ¿O qué pasó, verdad? ¿Por qué no tienen esas escrituras? Porque no hay duda de que la palabra de Dios dice que Jesús es Dios. Amén. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? ¿El cual es qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad que Jesús es Dios? Está sencilla la palabra. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es Jesús? Dice ahí, Dios. Juan 20, 28 y 29. Este es un pasaje que decimos ahí, bueno, no dice ahí que es Dios, porque dicen los que no creen que Jesús es Dios, dicen Jesús nunca dijo que él era Dios. ¿Sí? Él nunca lo dijo que él era Dios. Pero déjeme decirle que aquí Jesús acepta cuando Tomás le dice, tú eres Dios. Y el Señor Jesús lo acepta. No le refuta y no le dice, yo no soy Dios. ¿Sí? No le dice eso, sino acepta que él es Dios. Y mire, aquí lo vemos. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le dijo a Jesús? Y Dios mío. Entonces quiere decir que es Dios. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Me viste y creíste. ¿Qué creyó Tomás? Que él era Dios. ¿Verdad que está sencilla la palabra? Entonces concluimos tan sencillo. ¿Quién es Jesús? Dios. Decía el hermano Vicente el domingo pasado, ¿para qué tantas vueltas? Exactamente. ¿Para qué le damos tantas vueltas? Jesús es Dios. Amén. Ahora sí vamos a ver la persona de Cristo en Colosenses. Sí, hermano, adelante. Sí. Sí, pero lo refutan y dicen que así no es, que él no dijo que él era Dios, ¿verdad? Por eso ellos dicen, no, es que él no dijo que es Dios, ¿sí? Pero ¿cómo es el Padre? Dijo que envió al Padre, me envió. así es. Envió al Padre. Así es. Que le era mismo. Así es, así es. Ahí lo vemos, sí, pues es el mismo que está diciendo el hermano, así es.
Así es, pero ellos dicen, no, él no dijo que era Dios, ¿verdad? Ellos insisten que no dijo que era Dios. Y a lo mejor no lo dijo con esa palabra, yo soy Dios. Sí, no lo dijo así el Señor Jesús, pero vemos que lo está mostrando que él era Dios, ¿verdad? En sus palabras, el Señor Jesús. Muy bien, vámonos a Colosenses. Y Colosenses, vamos a dividirlo en 3 capítulos. Están 4 capítulos. ¿Sí? Ya leyeron la carta a los Colosenses, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con los amenes? Leyeron la carta a los Colosenses, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno, hermano. Intereses en leer la palabra del Señor. Sí, el hermano Nájera nos predicaba el miércoles y acuérdense del alimento. Y ese alimento es la palabra. Hay que alimentarnos a diario. Sí, eso es de todos los días. Todos los días tiene que venir ese alimento. Si no tiene devocional por ahí, hermano, aliméntese con lo que es la lectura que viene de la escuela dominical. Sí, váyase a leer lo que dice la escuela dominical. Desde que vemos allí Colosenses, lo dividimos en los 3 capítulos. Y vamos a analizar uno por uno. 3 capítulos rapidito. El cuarto son salutaciones que hace el apóstol Pablo. Entonces nos vamos a los 3 capítulos que hablan de quién es Jesús, la deidad del Señor Jesús. Y vemos la persona de Cristo. Colosenses 1, 15 al 18. ¿Qué dice? Vámonos a Colosenses 1, 15 al 18. ¿Quién es Jesús? Adelante, hermana. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él primado. Amén. Para que todo tenga él el primado. Si usted se fija, ahí habla de primero, primogenitura. Ya se los dije el domingo pasado, expliqué un poquito de esto. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando aquí? Que él es lo máximo. No es que él fue creado. No, él no fue creado. Él está encima de todas las cosas. Por eso él en todo tiene el primado, ¿verdad? Él es lo máximo en todo. Porque hay quienes se van en esa escritura y dicen, no, mira, aquí dice que fue creado, porque él fue el primogénito de la creación. Él fue el primero que fue creado. No, el Señor Jesús, ya lo vimos. Por eso vimos los otros pasajes. El Señor Jesús es Dios. Y si Él es Dios, Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Es alfa y omega, ¿sí? O sea, no hay, en el Señor Jesús no es que fue creado, no. ¿Por qué se dice hijo de Dios entonces? Porque salió del mismo Dios, ¿sí? Salió y vino y se hizo humano, ¿sí? El mismo Dios. ¿Por qué se hizo hombre Dios? Aquí es a donde vamos nosotros. Y esto siempre ha venido a mi mente, hermano, déjeme decirle. Pero si somos una insignificancia dentro de toda la creación de Dios, somos polvo, somos nada dentro de la creación de Dios. Y venirse a hacer nada, Él siendo el poderoso, el majestuoso, ¿sí? El que hizo todas las cosas, nada más ver la galaxia que nosotros ni podemos voltear a ver una creación de Dios que es el sol. ¿Sí? A ver, voltee y véalo ahorita al sol, a ver si lo puede ver. No puede verlo, ¿sí? No puede verlo. Ahora, imagínese ese Dios que hizo ese sol, que nosotros ni tan siquiera lo podemos ver, venirse a ser humano, ¿por qué? O sea, ¿cómo se vino a ser humano? Lo vemos y sí, y vamos a ir viendo, porque fue una promesa que Dios hizo. Acuérdense que nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo hizo para que el humano pudiera habitar por siempre con Dios. Dios siempre quiere tener ese contacto con el humano. ¿Por qué tan insignificante? Nos hubiera hecho grandotes, ¿verdad? O no sé cómo nos hubiera hecho Dios, pero nos hizo así. Y nos hizo de esa manera y con nosotros quiere convivir Dios. ¿Sí? Entonces vemos que era una promesa de parte de Dios. Y lo vemos allá en Génesis capítulo 3, verso 15. Y él ahí lo dijo y dio esa promesa. Y dice, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí está prometiendo que iba a venir alguien que le iba a dar en la cabeza a Satanás. Y ese no podía ser un humano cualquiera. Ese tenía que ser el mismo Dios. ¿Sí? Y tenía que venir
nacido de una mujer, porque ahí fue una promesa que hizo. ¿Por qué se hizo hombre Dios? Pues porque Él lo prometió. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Tenía que habitar entre nosotros. Tenía que hacerse como uno de nosotros. Esto lo vemos en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo lo haría si como Dios nadie puede verlo? ¿Sí? Éxodo 33:30, ahí lo dice, que nadie ha visto a Dios y que viva. Tomó nuestra forma para habitar entre nosotros. Juan 1:14 así lo dice. Y dice aquí también que Jesús es la imagen, ahí lo vimos, es la imagen del Dios invisible. Lo vemos en Juan 1:18, Juan 14:9 y primera de Timoteo 1:17. ¿Sí? No los voy a leer ahorita, lléveselos a su casa y léalos si quiere, pero ahí lo ve usted y usted puede ver que Él tenía que hacerse hombre, humano como nosotros, ¿sí? ¿Por qué también se hizo hombre Dios? Porque tenía que dar ejemplo a nosotros, ejemplo de que cómo el humano debe comportarse, ¿sí? Cómo debe vivir un humano conforme a Dios. Sí, estaba toda la regla y toda la religión, pero era imposible a través de la religión hacerlo, lo que Dios quería. Pero el Señor Jesús vino a hacerse humano y se hizo humano para que viéramos que sí se puede como humano ser como Cristo. Amén. ¿Se puede? Pues sí, ¿verdad? Él es el que nos dejó el ejemplo. Vino a ser el hombre perfecto y a dejarnos ejemplo de cómo quiere el Padre que le sirvamos. Cómo debe ser la verdadera vida de un hijo de Dios. Aquí se abra su Biblia, Efesios 5:1. ¿Y qué dice Efesios 5:1? Así rapidito, Efesios 5:1. Adelante, hermano. Amén. Ya ve, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo vamos a imitar a Dios? ¿Quién se hizo hombre? Jesús, ¿verdad? Dios haciéndose hombre a través de Jesús, ¿sí? Y entonces Él es el que vino a darnos ese ejemplo. Tenía que morir por nosotros. ¿Sería posible que en su esencia como Dios le pudieran haber hecho lo que le hicieron a Jesús? ¿Usted cree que podía haber sido posible eso? Hermano, si nada más, usted se acuerda del arca del pacto, ¿sí? ¿Qué pasó con el arca del pacto cuando se iba a caer? Nada más donde la tocaron. ¿Qué pasó? Se murió la persona. Nada más donde lo tocaron. Y le tocaron para que no se cayera. Ahora imagínense que le podían haber dado latigazos, siendo el mismo Dios. Y le podían ver golpeado y todo eso. ¿Usted cree que podían haber hecho eso? No lo podían haber hecho. Pero era humano. Y se hizo humano como nosotros. Sí, hermano. ¿Es 20? Ah, entonces ahí un error de dedo, hermano. ¿Es 20? Ah, ok, gracias. Es 33:20, hermanos. Ahí hubo un error de dedo ahí. Sí, están cerquitas el 3 del 2, ¿verdad? Ahí en la computadora. Sí, entonces ahí está. Gracias, hermano. Sí. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenía que hacerse humano para poder morir por nosotros. Porque como Dios no le iban a poder hacer eso. Pero por eso se hizo el Señor Jesús, Dios humano. La persona de Cristo, la vemos y así, esto se lo voy a leer, me voy rapidito porque si no, no voy a alcanzar. ¿Sí? Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo vemos allí en Juan 1:18, 14:9, primera de Timoteo 1:17 y Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Jesús es superior sobre todo, ahorita ya lo leímos. Es el primogénito de toda criatura, otra vez, tiene el primado de todo. Lo vemos ahí en Deuteronomio 21:17, Salmo 89:27 y Apocalipsis 1:5. Jesús es creador, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Juan 1:3, Hebreos 1:2, Colosenses 1:16. Jesús es la cabeza de la iglesia. Lo vemos en Colosenses 1:17, Efesios 1:22 al 23 y 5:23. Jesús, el primogénito, es la preeminencia de los muertos. Primera de Corintios 15:20, Hebreos 2:14. Y nos dice su palabra que Él es primicia de los que durmieron. Ahí sí es el primero
de los que durmieron, porque fue el que se levantó con un cuerpo glorificado, amén. Y Él es el primero, el Señor Jesús. Jesús es exaltado por el Padre, dándole un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Este es Jesús. Ya lo vimos en el primer capítulo de Colosenses. Y Jesús es Dios, quien tiene la superioridad sobre todas las cosas. Con esto concluyo el capítulo 1 de Colosenses. Vámonos al capítulo 2 de Colosenses. ¿Sí? La obra de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la obra de Cristo? Esto nos lo presenta el capítulo 2 de Colosenses. Nos presenta en el capítulo 1 quién es Jesús, que Él es Dios, y nos presenta que Él es el supremo sobre todas las cosas. ¿Sí? Ok, ahora el capítulo 2. Y el capítulo 2, en el 2, del 11 al 15, dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Me voy a parar tantito ahí. Usted se acuerda, y para poder pertenecer al pueblo de Israel, Dios les había dicho a los judíos, le había dicho a Moisés, ¿sí? Y le había dicho, bueno, sí fue a Moisés, ¿verdad? Que se lo dijo, ¿verdad? Que lo hizo a Abraham, ¿verdad? Pero lo vemos ahí, que lo que les dijo es que tenían que circuncidarse. Si querían adherirse al pueblo de Israel, tenía que haber circuncisión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? La obra de Cristo dice que en Él fuimos circuncidados no hecha a mano, no fue una circuncisión del cuerpo, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Cortó, ¿pero qué cortó? ¿Qué cortó? A ver si está despierto, porque a lo mejor está dormido. ¿Qué cortó? El pecado, lo que no sirve. Sí, fue lo que cortó. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es el bautismo? Aquí nos habla un poquito del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Y cuál es el significado del bautismo? Si quieres se puede ir ahí a Romanos 6, 3 al 5 y 11 al 14. Sí, pero cuando está diciendo del bautismo, está diciendo que nosotros cuando bajamos a las aguas del bautismo, y es una decisión que hacemos nosotros, porque déjeme decirle que el bautismo nos salva. ¿Sí? Esta es la decisión que nosotros hacemos. Y la decisión que nosotros hicimos fue que somos sepultados. ¿Y por qué sepultados? Porque hemos muerto al pecado. Entonces todo muertito tiene que ser sepultado. Por eso es que tiene que ser sumergido en agua y es sepultado en agua. Esto es cuando tú ya has hecho tu decisión de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces por decisión propia es que tú moriste ya al pecado, pero no fue nada más tu decisión, sino fue tu decisión de recibir lo que Cristo hizo. La obra de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que Él fue el que murió por tus pecados. Cuando tú lo recibes, entonces ahora sí, bajas a las aguas del bautismo y eres enterrado, pero te levantas así como Jesús se levantó. ¿Sí? Esa es la semejanza, te levantas en resurrección ¿de qué? De vida. Ahora vives para Cristo. Entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya estás muerto al pecado y estás vivo para Cristo. Eso es lo que está diciendo. Esto fue la obra de Cristo Jesús. No lo pudimos hacer con las obras, no por religión, no por algo que tú querías hacer, no, sino al recibir a Cristo. Esta fue la obra de Cristo Jesús. Y la obra redentora de Cristo vemos que fue completa y sobre todo poderosa, que por medio de esta obra se obtuvieron estos grandes resultados. Y estos los vemos en el versículo 13. ¿Sí? Los resultados, vamos a empezar a ver el resultado de esta obra de Cristo Jesús. Dice, y a vosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué quiere decir? Nosotros no teníamos oportunidad de vida. Nosotros no teníamos oportunidad, estábamos muertos, no somos judíos, no fuimos circuncidados al 8º día, no hay esperanzas para nosotros. Bueno, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué perdonó? ¿Un pecado? Todos los pecados. Mire quién lo que esta es la obra de Cristo Jesús, perdonando
todos los pecados, no nada más un pecado, todos los pecados ya son perdonados a través de la obra de Cristo Jesús, a través de esa muerte. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, otra vez, que no se nos desvíe, que estamos viendo la carta a los colosenses. Sí, y estamos viendo qué es lo que les estaba diciendo. Ya no tienes necesidad de que hagas ciertas obras y que dejes de hacer esto y que tengas que cumplir cierto día y que tengas que... No. Ya Cristo Jesús perdonó todos tus pecados. Ya todo está perdonado. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. El versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es esto? ¿Habrá alguien que le entienda a ese versículo? Para que se despierten. ¿Están despiertitos? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice ese versículo? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermanos, el mundo entero tenía una deuda con Dios. ¿Y sabe qué? Ya había un decreto. La paga del pecado es muerte. Ya estaba y lo tenías que pagar. Eso se tenía que pagar. No hay opción de que dice Dios, bueno, no me lo pagues. ¿Sí? No hay opción de eso. Eso se tenía que pagar a fuercitas. ¿Y sabe qué hizo Cristo Jesús? Él lo pagó. Él lo pagó. ¿Sabe qué, hermano? Está pagada tu deuda. Exactamente, en la cruz lo pagó. Que Dios se arrepintió y Dios dijo, siempre no, a la humanidad siempre no la voy a castigar, siempre no va a morir. No, Él dijo la palabra y Él no se arrepiente. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se arrepintió. Él dijo, la condena es la muerte. Y el humano tiene que morir porque fue lo que escogió el humano. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús? Dijo, yo pago por él. ¿Qué le dijo? Yo pago por usted. Yo pago. Sí, hermano. Por eso hay una canción que se llama Preciosa Sangre. Ajá. Del trono al pesebre, del Calvario a mí. Amén, así es. Está muy bonita esa canción. Así es, sí. Habla de cómo pagó él en silencio hasta la muerte. Amén, así es. Así es. La canta hermano Vicente, ya no la ha cantado, ¿verdad? Pero está bonita esa, sí. Sí, está muy bonita esa, ¿verdad? Sí. ¿La de Preciosa Sangre la cantó? Preciosa Sangre. No, César Darío. no, la otra, la de Preciosa Sangre. Preciosa Sangre la Sí. canta César Darío. Sí, la ha cantado hermano Vicente, nada más que ya no se acuerda, yo creo. Pues esa está, sí. Aquí, que hermano, esto es algo grandioso lo que hizo la obra de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo les decía, ¿saben qué? Ya no debe nada. Ya está todo pagado. Oiga, gloria a Dios por ello. Y no queda con eso. Mire la obra de Cristo Jesús. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue triunfante. Triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre todas las cosas que al humano le podían acechar. Gloria a Dios porque estamos con el victorioso. Amén. Miren la obra grande del Señor Jesús. Esto es lo que el apóstol Pablo, así fue como animó a la iglesia de Colosas, así fue como les dio, les dice, no, miren, no se distraigan, ¿sí? Con otras cosas, con otros pensamientos que vengan y les traigan otras doctrinas. No, Jesús ya lo hizo todo. Ya no tienes por qué preocuparte. Él ya lo hizo ahí en la cruz. Su obra redentora fue algo grandioso lo que hizo el Señor Jesús, a tal grado que perdonó todos tus pecados, a tal grado que ya no tienes nada de deuda porque ya la pagó Cristo Jesús. Y aparte, Él venció sobre todas las cosas. Él venció al mismo Satanás. El poder de Satanás lo venció el Señor Jesús. Gloria a Dios por ello, amén. Pero ahora sí, vamos al capítulo 3. Sí, porque ya nada más me quedan 10 minutos para el capítulo 3. Ahora sí que sabemos. Esto lo hizo el apóstol Pablo, esto no fue una escritura mía. Ahora sí que sabemos que el mismo se hizo hombre, que el mismo Dios se hizo hombre, y la obra que Él hizo por nosotros y en nosotros en la cruz del Calvario, ya lo sabemos esto, amén. Yo los veía que se gozaban con lo que Dios había hecho por ustedes en esa obra redentora, amén.
porque esto es algo glorioso. Oiga, saber que ya no le debo nada a Dios. ¿Cómo que ya no le debo nada? No, hermano, pues le debo todo. Sí, le debo mi vida y todo es de Dios, ¿verdad que sí? Pero saber que ya no tengo ese documento, ese pagaré en donde tengo que pagar con mi muerte, sí, saber que ya lo pagó Cristo es algo glorioso. Una vez que ya sé de eso, dice el apóstol Pablo, ahora sí te voy a decir cómo tienes que vivir como hijo de Dios. Sí, ahora sí, ¿cómo es que le vas a hacer? Ya sabemos, sí, lo que él hizo por nosotros, vimos por qué se hizo hombre. Ahora sí, lo que él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo debe comportarse ese cuerpo de Cristo? Y vámonos a Colosenses capítulo 3, verso 1 al 17. Y lo vamos a ver ahí, porque esto está interesante. ¿Sí? Y por ahí les pongo un dibujito y les digo cómo debe vestirse. ¿Cuál debe ser la vestimenta del cristiano? ¿Cuál debe ser la vestimenta del cristiano, hermano? Pues mire, así de corbata, así como anda usted, pastor, así, ¿verdad? Así, yo creo que así es como debemos de venir y así debemos de vestirnos los cristianos. Amén. ¿No? ¿No hay aménes? Pastor, es que debemos de vestirnos con vestidos largos y esto, así es como nos debemos de vestir las cristianas. Amén, ¿no? Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3. Sí, y vamos a ver cómo nos tenemos que vestir. Sí, cómo es que tenemos que ser ahora el cuerpo de Cristo, cómo es que debe ser. Y vámonos al versículo 1, empezamos con el versículo 1. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida, ¿está qué? Escondida con Cristo en Dios. Mire lo que está diciendo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué, hermano? Ese es el problema. Cuando no hemos valorado lo que hizo el Señor Jesús y que lo muestra el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 1 y capítulo 2, buscamos más la añadidura que a Dios. Y aquí eso es lo que está diciendo. Si ya pues habéis resucitado con Cristo, y ahora sí ya pasó el capítulo 1 y el capítulo 2, que ya viste la obra de Cristo, busca las cosas de arriba. Sí, interésate en las cosas de Dios, busca las cosas de Dios. Hermano, déjeme decirle algo. Y así ataca el enemigo, ¿sí? Mire, cuando no estaba en las cosas de Dios y cuando usted no había recibido a Cristo, déjeme decirle que a veces hasta tenía tiempo de ir después del trabajo y echarse unas cervezas. A lo mejor podía estar hasta con los amigos ahí un rato y cosas de esas, y hasta tiempo tenía hasta para una carnita. Y a lo mejor hasta la familia ahora le dice, ¿verdad? Oye, ahora que ya te hiciste cristiano, ya ni tiempo de eso tienes, porque ¿sabes qué? Pero ni tan siquiera para Dios, si no es trabajo. Ahora tienes tanto trabajo que ya no tienes tiempo ni para la familia, ya no tienes tiempo ni para eso, tanto trabajo. Y digo yo, a ver, ¿qué pasó? Es que Dios me ha bendecido con mucho trabajo. Tengo la bendición de parte de Dios. Cuidado, hermano. Déjeme decirle que no todas las veces el trabajo es bendición de parte de Dios. Puede ser que también Satanás te esté estorbando por ahí para que tú no recibas las bendiciones de parte de Dios. Cuidado con el trabajo. No le digo con esto que deje de trabajar. No. La Biblia dice que el que no trabaja, el que no coma. ¿Sí? No le digo que deje de trabajar, pero tenga cuidado. Cuidado con el trabajo, porque también el trabajo te puede estar separando de lo que es Dios. Y por ahí empieza el enemigo. ¿Y sabes qué es lo que quiere el diablo? Lo que quiere es robarte la bendición, pero robándote la bendición te quiere alejar, te quiere enfriar. Y una vez teniéndote enfriadito, ¿sabes qué? Lo que quiere es matarte, porque su cometido es hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere Satanás. Va a tratar de hacerlo a través incluso de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo. ¿Y qué estamos hablando de las cosas de este mundo? El trabajo, la familia. Oye, antes ni tan siquiera te preocupabas por la familia.
Oh, pero ahora ya que estás en la iglesia, es que Dios ha cambiado mi corazón y Dios me ha dado mucho amor. Y por eso ahora están primero mis hijos, primero mi esposa, primero antes que Dios. Cuidado. Cuidado, porque ahora sí eres muy paternal y todo eso, cuando antes no lo eras, pero es que ahora está el amor de Dios. Sí, está bien que esté el amor, y qué bueno que esté, y que pongas ahí a tu familia, pero no antes que Dios, nunca, nunca antes que Dios. El mismo Señor Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, mujer e hijos no es digno de mí. Entonces, cuidado, porque hay veces que nos vamos para ese lado, ¿verdad que sí? Y empezamos con nuestros razonamientos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos y nuestro sentir. Ay, pero es que es mi hijo. Ay, pero es que es mi hija. Ay, es que, y es que tengo que cumplir y tengo que. Cuidado, hermano, no dejes nada más las cosas de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, así es cuando dice: si resucitaste con Cristo, entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo que nos debe de guiar a nosotros. Cuando el Señor se manifieste, nosotros, si hemos muerto, pues vamos a resucitar primero y vamos a estar con Cristo. Y si estamos vivos, pues vamos a ser transformados, amén, y vamos a estar con el Señor. Dice versículo 5: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Y aquí dice: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Como que mire, las otras se oían y se oían como que: ay, no, pastor, pues yo, fornicación, inmundicia, mala concupiscencia, avaricia, idolatría. No, ya eso todo la dejé. Ya eso ya lo dejé, Señor. Ya eso ya la hice, ya la hicimos. Sí, nada más que dice: mas ahora dejad también. Hay otras cosas que tengo que dejar. Ahí dice también vosotros todas estas cosas: ira, ayúdanos, Padre; enojo, ayúdanos, Señor; malicia, ten misericordia, Señor; maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Yo creía que nada más el adulterio, la fornicación, la idolatría y eso. Nada más que te está hablando de otras cosas también, ¿verdad que sí? Que también tenemos que dejar. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le está hablando? Si usted se fija una cosa, hermano, a veces nosotros creemos que esto es automático. Y se lo digo para que no se sienta mal, ¿sí? Pero que lo vea a la luz de la palabra de Dios. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pero ¿quién es la iglesia? Los que redimidos con la sangre de Cristo, los que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ellos son iglesia. Le está escribiendo el apóstol Pablo a personas salvas. Personas que ya habían sido redimidas con la sangre de Cristo. Personas que ya habían aceptado a Cristo Jesús. Incluso personas que habían sido bautizadas. Porque si usted se fija, aquí le está diciendo el capítulo 3, versículo 1, dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Y está el capítulo 2 que está hablando del bautismo, y el bautismo está hablando del muerto y resucitado. Entonces le está hablando a personas que ya habían sido bautizadas, personas que ya habían hecho su decisión, personas que ya estaban en el camino de Dios. ¿Y qué les está diciendo? Y les está diciendo: dejen los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Entonces el cristiano, aquel que ya ha bajado las aguas del bautismo y todo, ¿todavía puede estar bajo la carne? Sí. Sí. Los deseos de la carne todavía los puedes tener. Pero, ¿qué dice? No vivas según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme la carne,
mas conforme al Espíritu. Sí puede ser que te vayas por las cosas de la carne, pero cuidado, te está diciendo, si resucitaste con Cristo, ya no lo hagas esto. Sí, si tú ya hiciste tu decisión, ya trata de no estar en esto. Sí, que si eras muy de mecha corta y rápido para incendiarte y de enojarte rápido, espérate. Sí, tienes el Espíritu de Dios que domina tu carne. Entonces dale la oportunidad al Espíritu de Dios, pide la guianza del Señor, llénate del Señor para que pueda venir el dominio a tu vida. ¿Sí? Si eres de los que, oiga, cualquier cosa y una mentira, hay veces, hermano, que decimos mentiras nada más por decirlas y ni nos fijamos por qué. ¿Sí? Me acuerdo la vez que chocó mi hija y era una persona cristiana, ¿verdad? Que vino y ellos, chocó mi hija con unas personas cristianas. Y ya me identifiqué como pastor y todo y me dice, no, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Vamos a reportar el choque, pero lo reportamos como mañana. Dice, mañana lo reportamos y como si hubiéramos chocado mañana. O sea, el siguiente día. Le dije, pero ¿para qué echar mentiras? Digo, ¿qué caso tiene mentir? ¿Para qué vamos a mentir? Pero es que es una mentirita como quiera, chocamos y el seguro me lo va a pagar. ¿Y qué caso tiene mentir? ¿Para qué vas a mentir? Pero mira, hermano, que a veces nos fluyen así las mentiras tan sencillitas. ¿Y dónde vienes? Aquí vengo, ya estoy a 2 minutos de la iglesia. Cuando apenas vienes allá por el 820, allá vienes por allá, ¿verdad que sí? ¿Para qué dices mentiras? O sea, hermano, pero es tan sencillo que se nos salgan las mentiras. Una mentirita piadosa. No hay mentiritas piadosas. ¿Sí? ¿Para qué echar mentiras? Y aquí es en donde está. Por eso es la palabra del Señor es que nos dice, pero si somos cristianos, entonces ya no decimos mentiras. Pues mire, aquí está diciendo la Biblia que sí, todavía estamos en eso. Sí, no se sienta mal. Si todavía salen palabras de su boca que usted no quiere que salgan y todavía salen, hermanos, si se le salen, dígale, Señor, perdóname. Yo no quiero, Señor, y quiero vivir conforme al Espíritu y ya no quiero vivir de esa manera. Pero es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, ya deja esas cosas. ¿Hasta cuál versículo era? Hasta el 17, ya voy tarde. Dice, y revestíos del nuevo hombre. Otra versión dice, vestíos. Sí, por eso les dije, ¿cómo debe vestir el cristiano? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la vestimenta del cristiano? Aquí dice, vestíos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento os renovado, conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circuncisión, bárbaro ni esclava, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entraña misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Vístete de eso. Ten misericordia de los demás. A veces nosotros del árbol caído queremos hacer leña, hermano. Eso es lo que queremos hacer. Ten misericordia de las personas. Sí, eso es lo que está diciendo. Esa es nuestra vestimenta de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. ¿Y qué dice el versículo 13? Sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos debemos de vestir? Con misericordia, con bondad, con humildad, con perdón, perdonándonos. No puede ser, hermano, de que estemos peleados entre hermanos. No puede, esto no puede ser. Si resucitaste con Cristo, si viste la obra de Cristo, no puede ser que estemos así. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
por Él. Hasta ahí terminamos. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Ahí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Le damos gracias a Dios porque Dios habla en nuestra vida y yo creo que es para la iglesia. ¿Sí? Esta carta fue para la iglesia de los Colosenses y es para la iglesia nuestra. Es para la iglesia Príncipe de Paz. Es para la iglesia Joel Arroyo. Es para la iglesia, póngale su nombre. Es para usted. Es para mí esta carta. Dios es supremo sobre todas las cosas. Jesús es Dios. Y se hizo hombre y vino y pagó toda nuestra deuda y murió por nuestros pecados y fueron perdonados todos nuestros pecados, quitados todos nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos lo quitó el pecado. Gloria a Dios por ello. Porque Él venció la muerte y venció a Satanás. No tenemos por qué tenerle miedo a Satanás. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Porque Cristo Jesús la venció. Pero ahora, si ya lo sabemos y ya hemos hecho nuestra decisión y nosotros mismos hemos decidido bajar a las aguas del bautismo y sí nos sepultaron a semejanza de muerte y fuimos resucitados con Cristo. Ya si hemos resucitado con Cristo, entonces ahora vamos a vestirnos como cristianos. Vamos a buscar las cosas de arriba y vamos a vestirnos de misericordia, sí, de bondad, de amor. Vamos a vestirnos como hijos de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.